Señor. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da por compartir su palabra. Y así es, hasta la forma de hablar también cambia cuando ya uno es madre. En esta nueva normalidad, como le digo yo. Vamos así a buscar en nuestras Biblias, vamos a entrar en materia de una vez. En el libro de Proverbios, en su capítulo 2, del verso 1 al verso 6, vamos a estar leyendo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias, Señor. Te doy gracias por tus palabras. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, Señor. Que cada palabra que sea dicha sea para transformar nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu voz y obedecerla. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema la sabiduría que viene de Dios. Y cuando hablamos de sabiduría puede venirnos como varios términos a la cabeza, varias palabras como conocimiento, inteligencia, pero cuando hablamos de sabiduría que viene de Dios es más que un conocimiento. ¿Por qué? Porque es la habilidad de yo poder aplicar ese conocimiento a la voluntad de Dios. Y poniendo un ejemplo, pudiéramos decir, no sé, todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos encontrado con personas que han sido muy exitosas en lo que hacen. En el trabajo, en la universidad, gente que pudiéramos decir que son muy inteligentes y tienen mucho conocimiento. Pero también se ha dado el caso que a veces ese tipo de personas, aunque pueden ser muy exitosos en lo laboral y en lo que hacen, pero no tienen la sabiduría de Dios. En la forma en la que se conduce, no muestran tener la sabiduría de Dios. Y así como empezamos a leer, dice, comienza a dar como una explicación diciendo: si guardas mi palabra, si guardas mis mandamientos, si estás atento a la sabiduría, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, buscamos también la voluntad de Él. No hay forma de hacer una cosa sin la otra. Entonces a veces estamos tan empeñados en alcanzar el éxito en lo laboral, que no está mal. Estamos tan empeñados en conseguir cosas, pero no nos detenemos a tener sabiduría en lo que hacemos. El Señor nos ha llamado a conducirnos en la vida de acuerdo a su sabiduría. Y como bien leemos en el libro de los Proverbios, escrito por el rey Salomón, fue una persona que pidió al Señor sabiduría. Y todos sabemos que el rey Salomón tuvo muchas riquezas, tuvo mucho esplendor. Fue uno de los reinos, puedo decir, no sé si decir el más próspero, por lo menos uno de ellos, de los más prósperos. Pero él pidió sabiduría. Y me atrevo a decir que a él pedir sabiduría, él no estaba pensando en las riquezas. Porque él mismo, si seguimos leyendo en el libro de los Proverbios, él llegó a concluir diciendo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Hablando de una persona que tuvo muchas riquezas, pero que pidió al Señor sabiduría. Y las riquezas no son malas. No es malo tener un buen vehículo, no es malo tener una buena casa, pero así como dijo el rey Salomón,
todo es vanidad. Lo importante es cómo nos manejamos en este transcurso de la vida. En eso cotidiano, cómo podemos aplicar la sabiduría del Señor. ¿Y cómo podemos obtener esa sabiduría? Dice en el libro de Santiago, en su capítulo 1, número 5, habla de que si a alguien le falta sabiduría, pídanselo al Señor. Déjeme decirle que la sabiduría no viene inmediatamente cuando nosotros nos paramos aquí y hacemos la confesión de fe. No sucede de esa manera. Dice, pídanla al Señor, y déjeme decirle, va a tener que pedirla más de una vez. En cada situación, en cada momento, es una oportunidad perfecta para pedirle al Señor sabiduría. No sé si a usted le ha pasado como a mí, pero a veces hasta para yo hablar con una persona, yo le digo, Señor, dame sabiduría para poder hablar. Porque mi motivación cuando hago las cosas es cumplir la voluntad del Señor. Y como yo me preocupo por cumplir la voluntad del Señor, no hay forma de hacerlo si el Señor no me da sabiduría. Por más inteligente que yo sea, por más exitosa que yo sea, si el Señor no me da sabiduría, no podré cumplir su propósito. Por eso es que vemos tanta gente exitosa, pero sin cumplir lo que Dios le mandó a hacer. Por eso vemos gente que ha logrado tantas cosas, pero ante el Señor han fracasado. Y es muy triste, a la verdad. Uno poder conseguir cosas por nuestro propio esfuerzo, pero sin la sabiduría del Señor. El rey Salomón dice, si como a la plata la buscares y las escudriñares como a tesoro. Yo creo que eso es un lenguaje universal, que el ser humano se empeña mucho en conseguir cosas, mas no en buscar sabiduría del Señor. Y yo creo que esto es un momento donde el Señor nos manda a hacer un alto. Le testifico que este año el Señor me mandó a hacer un paro. Sentí como el Señor me dijo, tienes que detenerte y tienes que replantearte todo lo que estás haciendo. A nivel profesional, en lo laboral, a nivel de liderazgo. Me dijo, tienes que detenerte y hacer un paro. Porque si no tienes mi sabiduría, entonces no vas a poder ser exitoso en lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando nuestro corazón y nuestro anhelo está en buscar y hacer la voluntad del Señor, tenemos que pedirle cada día al Señor que nos dé la sabiduría para hacerlo. Que como dije al principio, no es más que tener la habilidad de ese conocimiento, alinearlo a la voluntad del Señor. ¿Y en qué lugar podemos también recibir sabiduría? En el libro de Salmos, en su capítulo 119 y su versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Yo creo que no hay lugar, no hay cosa que pueda tener más sabiduría sino la palabra del Señor. Porque dice que de Él, todo lo que Él dice es conocimiento y sabiduría. Y su palabra, esta es su palabra. Entonces ¿cómo nosotros podemos nutrirnos de la sabiduría del Señor? Es a través de su palabra, que dice que es lumbrera su camino. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted va a oscuro en un lugar y usted prende el celular para que prenda la linterna y comienza a alumbrarle el camino. No es en retrospectiva, no es como para que tú veas todo lo que hiciste mal. No, es que yo quiero guiarte en el camino. Que antes yo quiero guiarte y direccionarte. Porque como una vez prediqué en un momento, somos muy expertos después de haber cometido el error. Decir, Señor, ahora ayúdame. Y el Señor es tan misericordioso que lo hace. Él lo hace. Pero el Señor nos está diciendo, yo quiero direccionarte, yo quiero guiarte, pero debes pedirme sabiduría.
Y yo siempre me centro mucho en lo cotidiano porque a veces hablamos tantas cosas de manera general y que se pueden ver muy espiritual, pero al momento cuando lo llevamos a lo cotidiano se queda corto. Podamos estar hablando de una gloria que podemos sentir en este momento, de una unción, pero cuando llega mañana lunes, qué difícil es llevar esa gloria, esa unción. Cuando yo tengo que dar testimonio en mi lugar de trabajo, en mi universidad, qué difícil es llevar la gloria del Señor en ese momento. Y es en ese momento entonces en que yo debo de pedir sabiduría. Ayúdame, Señor, a que mis decisiones, a que mis palabras y creo que mucho más importante, a mis pensamientos se alineen con tu propósito, porque yo puedo demostrar algo aquí delante de ustedes, pero mis intenciones no estén alineadas a las del Señor. Hay personas que hacen muchas buenas obras y somos bendecidos, pero sus intenciones no son las correctas. Entonces, al pedir sabiduría al Señor, Él va a alinear aún nuestros deseos y nuestros pensamientos a lo que Él quiere. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué va a traer como consecuencia? El buscar cada día la sabiduría del Señor. Primero, nos va a ayudar en nuestras relaciones familiares. Y vemos como en el libro de Efesios, en su capítulo 5, en el verso 22 y 23, habla de cómo se debe dirigir una pareja o un esposo a una esposa y viceversa, hijos a padres y viceversa. Si aplicamos la sabiduría del Señor en esta área, entonces vamos a construir relaciones más sanas, vamos a construir familias más fuertes y todo eso está aquí en la palabra del Señor. Ni siquiera hay que hacer un estudio extraordinario para esto. La palabra del Señor nos da la sabiduría. También hablando de nuestras finanzas y en lo laboral. En el libro de Proverbios también nos habla de eso, de cómo debemos honrar a Dios con lo que tenemos, con lo que Él nos da. Yo siempre digo, gracias Señor por darme el placer de poder trabajar. Muchos quisieran y no pueden. Yo debo honrar al Señor por eso, porque Él nos dio la gracia de hacer lo que hacemos. También la sabiduría nos ayuda a enfrentar las pruebas y las dificultades, porque si bien es cierto, a veces nos encontramos en momentos en que no sabemos qué hacer. Nos sentimos a veces tan agotados que ni siquiera sabemos ni qué decir. Y ese es el momento de cuando pedimos la sabiduría del Señor y Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. Él nos ayuda a enfrentar esa prueba que quizá para nosotros es muy fuerte, pero podremos salir victoriosos. Amén. Y así lo dice en Santiago 1, del verso 2 al verso 5, que pedir sabiduría en tiempos de prueba nos hace mantener nuestra fe y nos hace perseverar. Por lo que podemos decir que la sabiduría es esencial en la vida de un cristiano. Como decía al inicio, es imposible poder hacer la voluntad del Señor si no va acompañada de su propia sabiduría. Si no la pedimos, eso es esencial. Así que yo le motivo a cada día, en cada momento, pidamos la sabiduría del Señor. Y algo que es muy importante y debemos recordar es que debemos buscarla continuamente. No se puede hacer pedir una vez y ya tengo sabiduría para todo. En cada momento es oportuno para pedir la sabiduría del Señor. Amén. Y la sabiduría nos va a ayudar a transformar esas áreas que quizás nosotros no hemos visto resultados. Va a transformar nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera hasta de relacionarnos con otros. Porque si bien hablando al inicio, como vemos gente que son muy exitosa, pero al no utilizar la sabiduría de Dios hasta se manejan de manera incorrecta y lo podemos ver ahí. Entonces el Señor, aunque nos llama a crecer, a prosperar, a trabajar en el servicio del Señor, pero nos manda a realizarlo con sabiduría. Amén. Y yo creo que este es un momento oportuno. Estamos en el mes de marzo.
Yo no sé cuántos se han hecho metas en este año. Yo me hago muchas metas al inicio de año. Le confieso que llevo con el gimnasio de primero y llevo varios años con él en la lista. No lo logro. El año pasado fue el embarazo, este año es el posparto. Pero yo sé que muchos nos hicimos muchas metas y estamos en el mes de marzo. Pero yo les motivo, más que plantearnos hacer muchas cosas, es buscar la sabiduría de Dios en lo que estamos haciendo. Más que poner 10 metas que, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que quizás 3 vamos a cumplir. Es que seamos sabios en quizás en solamente 3. Es mucho mejor ser efectivo en 2 cosas que no ser efectivo en 10. Y yo creo que este es un año donde el Señor nos llama a buscar más de su sabiduría. Porque todo lo que hacemos siempre va a estar alineado al propósito del Señor. Si no está alineado a su propósito, entonces debemos hacer un paro. Debemos replantearnos qué estamos haciendo. Porque todos tienen que estar alineados a su propósito. Amén. Yo creo que nos pongamos sobre nuestros pies. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Porque tú nos has dado la gracia, nos has dado la habilidad de servir en tu casa, Señor. De estar en este lugar, Señor. Hoy yo te pido, Señor, en primer lugar, que tú nos perdones, Señor, si hemos dejado a un lado tu sabiduría. Yo te pido perdón, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada día buscarte de forma intencional, que tu sabiduría pueda venir a nosotros y podamos reflejar a Cristo a donde estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada momento podamos reflejar la luz de Cristo en nuestro trabajo, en la universidad, en nuestro entorno, Señor. ¿Qué más decir? En nuestra familia, en nuestro matrimonio. Ayúdanos a reflejar la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, en que cada momento podamos, Señor, pedirte sabiduría, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Aunque podamos alcanzar muchas cosas, pero si tú no estás en ellas, Señor, no hemos alcanzado nada, Señor. Escudriña nuestros corazones. Escudriña nuestros corazones de forma tal que tú puedas sacar a la luz lo que está haciendo daño en nuestras vidas, Señor. Que así como dice tu palabra, que esa palabra pueda penetrar, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. De manera que pueda transformar lo que en lo adelante podamos, Señor, hacer efectivo en lo que tú nos has mandado a hacer. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque para cada uno de ellos tú tienes un propósito especial. Ayúdanos en cada momento a acercarnos más a ti, Señor. Que ese sea nuestro anhelo, Señor, acercarnos más a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, yo te doy gracias por el trabajo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú nos lleves a nuestros hogares, Señor, bajo tu comunión, bajo tu cuidado, Señor. Y que todo lo que ha sido hablado en esta mañana, Señor, pueda ser recordado durante toda la semana, Señor. Donde esa palabra no caiga en el vacío,
sino que pueda hacer un trabajo de transformación en cada uno de nosotros, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.